Hermanos, en esta mañana iniciaré con algunas preguntas y le pido que usted las conteste para usted mismo. De ninguna manera deseo que usted levante la mano cada vez que yo haga una pregunta y la responda. Así que permítame empezar con las siguientes preguntas. ¿Es usted una persona que se enoja con facilidad? ¿Qué asuntos hacen que usted se llene de indignación? ¿Qué hace que usted o qué hace usted cuando se enoja? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué pensaría usted de una persona de la que se dice que es celoso, vengador y lleno de indignación? Hermanos, en esta mañana trataremos un atributo que es injustamente postergado, despreciado e ignorado en los círculos cristianos. La mayoría de personas que dicen creer en Cristo recomiendan que de este tema mejor no se hable si usted desea ganar un alma para Cristo. Tal vez usted ya ha intuido a qué me refiero. Sí, hermanos, hoy hablaremos de la ira de Dios. Tal vez este tema no es de los favoritos de muchos. Qué bueno es que cuando oímos hablar de la bondad, el amor, la gracia y otros tantos atributos que consideramos le quedan muy bien a Dios, nos gozamos. Pero a muchos la justicia, la ira y la venganza son características que piensan lo que no quedan bien a Dios. Seguramente si se sube este video a la página en YouTube de la iglesia, no sea de los que más deditos arriba consiga. Por el contrario, muchos le darán no me gusta, muchos le darán una carita enojada. Pero me es necesario hablarlo por amor a mis hermanos y a mis amigos. Déjeme entonces comenzar sin más reparo definiendo qué es la ira de Dios, para posteriormente pasar a explicar 4 verdades sobre la ira del Dios Santo y por último aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Entonces definamos el atributo de la ira de Dios. Para lograr definir la ira de Dios, quiero utilizar un recurso y es el de hacer un contraste entre la ira santa de Dios y la ira pecaminosa del hombre natural. Entonces, nos es necesario trazar diferencias radicales entre la ira justa de Dios y la ira maliciosa del hombre. La ira de Dios proviene de su celo, de su santidad y de su rectitud, mientras que la ira humana proviene de la iniquidad. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se refiere a una rabieta ciega y descontrolada. La ira de Dios es justa y la exasperación de un Dios santo contra la injusticia del hombre. Quiero que vaya a la escritura, a Nahum, capítulo 1, versículos 2 al 8, y vamos a estar meditando mucho en la escritura, así que le pido que seamos ágiles en la búsqueda de la palabra. Nahum, capítulo 1, versículo 2 al 8. Versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten.
La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Debemos decir que la ira de Dios es su respuesta a todo lo que va en contra de su autoridad, de su gloria, de su justicia y de todo lo que va en contra de su pueblo escogido. Note en este pasaje los adjetivos utilizados para describir a Dios. Nos dice el versículo 2, Él es celoso, Él es vengador, Jehová lleno de indignación y guarda enojo para sus enemigos. Usted pensaría que esta persona si estos adjetivos se usaran para describir a un hombre, usted pensaría que esta persona tiene graves problemas de carácter. Permítame explicar esto con un ejemplo sencillo. Si una hermana dice, mi esposo es celoso, vengador, lleno de ira y que guarda el enojo, tal vez todos diríamos, por hoy mi hermana, que tiene que convivir con un hombre irascible. Oraríamos tal vez por ella y trataríamos de darle consuelo. Pero en Dios estas características están lejos de ser manchas en su carácter moral. Son propiedades tan importantes y perfectas como su fidelidad, poder y bondad. Decir que Dios es celoso, vengador, lleno de indignación y que guarda el enojo, es la forma de decir que Dios está desagradado con algo o alguien y que dará el pago correspondiente al agravio. Pero no significa que Dios esté amargado y que sea un Dios gruñón. Con todo respeto digo esto. A.W. Pink define la ira de Dios de la siguiente manera. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Él es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción por el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncian contra los que actúan mal. Si Dios careciera de ira, enojo o indignación, esto sería una grave falta moral. Que Dios exija santidad y pureza, pero que al mismo tiempo sea complaciente con el pecado y la maldad, esto sería una grave falta y Dios dejaría de ser Dios. Si Dios dejara sin castigo el pecado, estaría cometiendo una injusticia. Un juez que pasa por alto los delitos de un criminal de ninguna manera es alabado, sino que es censurado como malo e inicuo. Si esto está mal visto en los humanos, que por naturaleza somos injustos, ¿cómo espera el impío que sus obras queden sin castigo? ¿Cómo se atreven a decir, Dios es muy bueno como para castigarme? Dios no puede invalidar su ley moral. Si la ley dice, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no tendría sentido prohibir esto si al final de las cuentas no habrá una condena para aquel que incumpla sus mandamientos. Imagínese lo terrible de la ausencia de la ira de Dios. Si al final de los tiempos, en el juicio final, quien cumple la ley y el que no la cumple reciben la misma recompensa. Qué inútil sería el sacrificio de Cristo si al final todos están en la misma condición. Si el que creyó en Cristo y el que lo rechazó estarán en el mismo lugar gozando de las mismas bendiciones. Esto no puede ser así, ni lo es. La ira de Dios traerá el castigo y la recompensa.
Es necesario que el no creyente y el creyente conozcan este atributo de Dios para que no sean engañados por la mentira de su propio corazón, que les vende la idea de un Dios altamente tolerante e incapaz de reprender. Entendamos, hermanos, que la ira del hombre no corresponde a la ira de Dios. En Dios, la ira fluye como respuesta a la falta de exclusividad en cuanto a la adoración y la lealtad. Dios no tolera que la gloria y la alabanza que pertenecen a Él sean dadas a cualquier otra persona o cosa. Éxodo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La ira de Dios no fluye del mal humor divino, de un espíritu de venganza o de malicia, sino por su naturaleza justa y recta. Dios se enoja contra el pecado porque es una sublevación a su gobierno. Él no tendrá por inocente a quien ultraje su soberanía. El Señor les hará conocer su grandeza y su majestad a aquellos que lo despreciaron. La ira del hombre, pocas veces, por no decir que nunca, evidencia justicia y rectitud. Santiago 1:20. Nuestras emociones están manchadas de pecado y nos enojamos muchas veces por los daños o los insultos de otros, olvidando que muchas veces somos nosotros los que causamos daños a otros. Nos enoja ver en otros lo que consentimos en nosotros mismos. David, el rey de Israel, se indignó por el hombre rico que mató y preparó la oveja del hombre pobre. Esto le llenó de enojo. La Biblia dice que se encendió en gran manera y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Le desagradó a David la falta de este hombre, una falta mucho más pequeña que la que él había cometido, y la juzgó con dureza, la castigó con la muerte. David no tenía derecho a enojarse así, pero Dios sí tiene toda potestad de mostrar desagrado hacia nuestras acciones y deseos pecaminosos. Hermanos, la ira de Dios no es una venganza maligna, como lo es muchas veces la ira del hombre. Dios no castiga por castigar, ni reprende como un medio para devolver una injuria recibida. Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Dios castiga y se aira como un juez justo, no como un mercenario cruel. En el hombre la palabra ira sugiere la pérdida del dominio propio, un ataque de impotencia, una respuesta al orgullo herido, una consecuencia del mal humor. De ninguna manera usted piense que cuando decimos que Dios se aira, se refiere a semejantes actitudes. J. Packer dice acerca de esto lo siguiente: la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele pasar con frecuencia con la ira humana. Pero toda indignación que manifiesta Dios es justa. Un Dios moralmente perfecto debe reaccionar adversamente ante el mal. Así que la ira es una necesaria perfección de la divinidad. Nuestro Dios perfecto y santo necesariamente ha de mostrarse severo contra el pecado. De ninguna manera, mis hermanos, Dios dejará sin castigo al culpable. Dios se aira. Dios es bueno. Dios es bondadoso, pero Dios es justo. Definiendo entonces lo que es la ira de Dios, permítame ir sobre 4 verdades
bíblicas que debemos saber y comprender acerca de la ira de Dios. La primera verdad, hermanos, en la cual vamos a meditar en esta mañana, se llama: las Escrituras dan testimonio de la ira de Dios. Las Escrituras dan testimonio de la ira de Dios. La ira de Dios es congruente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tal vez sea común pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, injusto y lleno de ira, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios tierno, paciente y amoroso. Pero ninguno de estos conceptos representa la enseñanza de las Escrituras sobre la ira de Dios. Encontramos entonces descripciones inmensamente terribles de la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y quisiera darle algunos ejemplos de esto. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 9, versículo 8. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 nos dice: en Horeb provocasteis a ira, ¿a quién? A Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Éxodo capítulo 15, versículo 7. Éxodo capítulo 15, versículo 7 nos dice: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Éxodo 32, 10 y 11. Éxodo 32, 10 y 11. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Si usted nota, mis hermanos y amigos, allí claramente nos dice y nos describe a un Dios que se aira. Dios es un Dios que se aira. Romanos capítulo 2, versículo 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de quién? De Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa al lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, las Escrituras cuentan de un Dios que se aira, que se enoja y dará a cada hombre el pago según sus obras. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice que nuestro buen Señor es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, pero que también es un Dios que está totalmente en contra del mal y del malo, y por esta causa viene su ira y su enojo. Salmo capítulo 7, versículo 10. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Si echamos un vistazo más profundo al Antiguo Testamento, Dios no solo desplegó su ira hacia los israelitas, que fueron rebeldes y obstinados, sino que también demostró su ira en contra de los paganos malvados. Él destruyó la tierra habitada por medio del diluvio universal. Génesis 6:9. También destruyó a los impíos de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Génesis 19. Y después del Éxodo, usó a la nación de Israel para destruir a los malvados cananitas por su pecado. Debemos entonces decir, hermanos, que la Escritura claramente nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios es un Dios que se aira. Meditemos entonces en nuestra segunda verdad. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa. Hemos dicho que la ira de Dios de ninguna manera fluye de un mal humor divino, ni de un espíritu vengativo, sino que de una naturaleza justa y recta proviene. Muchos argumentan que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo moral que no es en modo alguno digno de adorar. Un Dios cruel, pasional, que no tenía misericordia, sino que castigaba sin clemencia. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios ejecutó la sentencia. ¿Y cuál es esta sentencia? La paga del pecado es muerte. Pero debemos entender que cuando la Biblia se refiere a la ira de Dios, se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia. Por tanto, la ira de Dios está en perfecto acuerdo con su justicia. Miremos algunos textos bíblicos que nos muestran claramente que la ira de Dios es proporcionalmente al pecado humano. Salmo capítulo 78, versículos 56 al 66 nos dice: Salmo 78, 56, 66. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y ¿qué hizo? Se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Es evidente en este pasaje que un pueblo infiel y rebelde de corazón llevó a un Dios santo y justo a enojarse y a traer castigo sobre ellos. Por eso la ira de Dios es consecuente o consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Que llevó entonces a Jehová, al Dios santo, al Dios tres veces santo, a enojarse y a irarse y entregar a este pueblo al castigo, su pecado. Claramente el texto nos dice que se entregaron a la idolatría. Así que Dios castiga el pecado. Él es un Dios justo. Permítame ir entonces sobre otro texto donde vemos claramente que la ira viene sobre los hombres que no se arrepienten, sino que se obstinan en pecar.
Romanos capítulo 2, versículo 5, texto que ya leímos, nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué pasa? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Allí vemos que es por causa de dureza de corazón, de no arrepentirse, que el hombre atesora ira para el día de la ira. Dios es un Dios justo. Se aira contra el pecado. Dirijámonos también a un pasaje donde se nos habla que la ira de Dios viene sobre aquel que rechaza a su Hijo. Y por supuesto, el rechazo a Cristo es el mayor de los pecados del hombre. Y si lo rechazan, serán juzgados justamente. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rechazar a Cristo, hermanos, es terrible. Es un pecado terrible. Y la ira de Dios caerá sobre todo aquel que rechaza a su Hijo. Todo aquel que ha rehusado creer en el único en el cual hay salvación. Por esa razón la ira de Dios caerá sobre aquellos hombres que no se arrepienten. Entonces debemos concluir este punto con las palabras de J.I. Packer que dicen, en la Biblia la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral. Dios es un Dios justo y por esta razón su ira es una ira justa. Y eso nosotros debemos entenderlo, mis hermanos. De ninguna manera Dios se aira por airarse, sino que el pecado del hombre lo lleva a esta reacción. Meditemos en la tercera verdad. La ira de Dios es necesaria por su santidad. La ira de Dios es necesaria por su santidad. Dios no puede ser indiferente al pecado. Él es santo y pide de sus criaturas santidad. Esto quiere decir que Él va en contra de toda especie de iniquidad y de aquel que la practica. ¿De qué serviría que Dios en su ley prohíba rendir culto a otros dioses, tomar su nombre en vano, mentir, deshonrar a los padres si al final de cuentas quien practica esas cosas quedará impune? ¿Cómo puede un Dios excelentemente santo mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la necedad? ¿Cómo podría Él al mismo tiempo maravillarse en lo puro y deleitarse en lo vil? En el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, si careciera de ira, sería un Dios complaciente y tolerante con la maldad. Esto sería una mancha en su carácter moral y se negaría a sí mismo. Pero nuestro Dios, aunque inmensamente amoroso y magnánimo, de ninguna manera ha sido, ni es, ni será indulgente con el pecado no confesado ante Él. Miremos algunas pruebas bíblicas de esto. Levítico capítulo 5, versículo 17. Levítico 5, 17, perdón, 5, sí, 17 dice, finalmente,
Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Si es el 17, okay. Ni siquiera, hermanos, el desconocer el mandato nos exime de la culpa. Ninguno puede excusarse argumentando, yo no sabía que esto estaba mal. El texto nos dice, a sabiendas o no, cada uno llevará su pecado. De nuevo, hermanos, vayamos a Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En esta ocasión quiero hacer énfasis en la frase del texto, y no tendrá por inocente al culpable. Aunque tarda en airarse, quiere decir que retiene su castigo por ahora, pero no significa que Dios no esté airado y que está esperando que los hombres colmen más su paciencia para explotar, como quizás nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Recuerde que su ira no es como la nuestra, así que no piense en Dios como en ese padre que se hace el de la vista gorda con las desobediencias de sus hijos. Advierte y advierte hasta que por fin explota y castiga acaloradamente. No, Dios está airado, no que estará en el futuro, hoy lo está. Lo que demora su ira es por su paciencia, bondad y amor. Esta es la justa retribución a los pecados de los malvados. ¿Por qué el Señor es lento para airarse? Por amor, porque es paciente. Pero la Biblia nos dice que Él está airado. ¿Por qué? Por todo aquello que va en contra de su santidad. Dios es un Dios santo, mis hermanos. Dios demanda de su pueblo que también lo seamos. Así que todo aquello que va en contra de su santidad hará que la ira y su enojo desciendan sobre todo aquel que mancha este atributo de la santidad de Dios. Debemos saber esas verdades. Permítame meditar en la última verdad. La ira de Dios es satisfecha en Cristo. La ira de Dios es satisfecha en Cristo. Ya he enunciado 3 verdades muy importantes que espero ya nos hayan convencido de que Dios se aira, de que Dios se enoja, que enciende su furor contra aquellos que vulneran su santidad y que lo hace de una manera justa, ya que Él dará el pago que cada uno merece por la rebelión hacia un Dios 3 veces santo. Queda claro entonces que todo hombre se ha rebelado contra el Señor, que no hay ni siquiera un justo. Así que todos merecen que el peso de la indignación de Dios descienda sobre ellos. Pero en medio de esta espantosa situación, hay para los hombres una esperanza. Hay una noticia esperanzadora y viva. El maravilloso Cordero de Dios, el cual anunció Juan el Bautista, el bendito Emmanuel, el Hijo encarnado de Dios, tomó el lugar del pecador y soportó toda la ira del Padre. Esa que estaba destinada para nosotros fue absorbida por el inocente, el justo por los injustos. Su vida como propiciación por nuestros pecados
para satisfacer la ira de Dios. Mis hermanos, el mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo se evidenció en el que Él fue objeto de la ira del Padre. Él pagó la deuda de su pueblo escogido. Note las palabras del Evangelio de Mateo, capítulo 27, 46. Allí Cristo declara en su agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo conocía a ese Dios que se aira por el pecado. Qué angustia tan terrible saber que toda la ira del Padre iba a descender sobre él. Él se puso allí, él entregó su vida para aplacar la ira de un Dios justo. Así que una de las verdades más hermosas de la Biblia para el pecador, que es totalmente merecedor de la condenación eterna, se resume en el término propiciación. Permítame recordar qué es la propiciación. Para esto miremos un texto que está en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es el término usado, la propiciación, para referirse al sacrificio que aplaca y satisface completamente la ira del Padre. La justicia de Dios debe consumir al pecador, pero Cristo en la cruz, mis hermanos y amigos, absorbió el castigo destinado hacia el pecador. Él recibió el golpe de muerte. Él puso su vida para absorber la ira de Dios. Dios lanzó la flecha del juicio y el castigo, y Cristo se interpuso entre el Padre y sus hijos amados, recibiendo Él la herida de muerte y liberando a su pueblo eternamente de la indignación divina y dejándolo en una posición en la que recibe las bendiciones y los favores de Dios. Qué maravilloso es este acto de la propiciación, mis hermanos. Cristo se puso allí para aplacar la ira del Padre. En la cruz, Cristo satisfizo toda la ira del Padre. Y esto para nosotros, hermanos, es la bendición más grande que podemos tener. Estábamos condenados a recibir toda la ira de un Dios santo. Tú y yo habíamos deshonrado a Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo, hoy nosotros somos librados de la ira venidera. Cuánta gloria debería salir de nuestros corazones hacia el Padre. Cuánta alabanza y cuánta adoración debería salir de sus hijos a un Dios que ha liberado a su pueblo de la ira venidera. La ira de Dios hacia nosotros, tanto la presente como la venidera, se ha extinguido. El incendio voraz venía a consumirnos, pero fue sofocado por la sangre preciosa de nuestro glorioso Cristo. El que era nuestro enemigo, hoy es nuestro mejor y único amigo. Dios, al tener satisfecha su justicia, hoy nos es propicio y está dispuesto a bendecirnos. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Ojalá
Todos aquí, niños, jóvenes, adultos, acogidos al Señor, pudiéramos cantar lo que dice el himno. Él hizo la paz por su sangre preciosa. Y el Padre lo ha puesto por reconciliador. Él nos reconcilió con el Padre. Sin mancha ante Dios, Él nos presentará. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Esa es la canción de aquel que ya no siente el peso de su carga, sino la libertad en plenitud de la ira del Señor. Qué maravilloso es Dios y bondadoso. Si nosotros no entendemos que Dios es un Dios airado, que consumirá a aquel que no se arrepiente, ¿cómo podremos entender su amor y su bondad librándonos de esta ira? Dios es un Dios que se aira, hermanos. Pero hoy, aquel que ha creído en Cristo no tendrá por qué sufrir la ira de Dios. Así que, hermanos, quiero terminar pidiéndole que medite con frecuencia en ese atributo de la ira de Dios. Y cuando medite, piense que este ejercicio le servirá en 3 asuntos. En primer lugar, para entender el odio profundo que siente Dios hacia el pecado. Somos tan livianos, mis hermanos, al pensar sobre el pecado, pero entre más meditemos en la aversión de nuestro Dios hacia el pecado y su terrible castigo sobre él, nos daremos cuenta de su verdadera malignidad y de la intolerancia de Dios hacia él. Dios es totalmente ausente de todo pecado, de toda imperfección y de todo mal. Pero no solo esto, odia, abomina y aborrece toda especie de pecado. Y la meta, mi hermano, es que usted y yo también experimentemos esto mismo hacia el pecado, que usted cada día lo odie más y se aleje más de él. Recuerde que la ira de Dios vendrá, la ira justa de Dios vendrá contra el pecado del hombre, contra aquel que no se arrepiente. 2. Para cultivar en nuestros corazones un verdadero temor hacia Dios. Debemos servir a Dios con temor y reverencia, entendiendo lo que se nos dice en su palabra. Hebreos capítulo 2, capítulo 12, 28 y 29. Allí nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, hermanos, ese Dios amoroso, ese Dios bondadoso es fuego consumidor. No podremos servirle como Él lo demanda si no tenemos reverencia hacia su majestad sublime y temor a su justo furor. El corazón regenerado jamás perderá la humildad y el temor, pues reconoce siempre que ha recibido lo que no merece y que fue librado sin mérito alguno de recibir lo que ampliamente había ganado: la condenación. El alma recibida por gracia tiembla siempre al considerar dónde estaría de no ser por el Rey exaltado. Meditar en las consecuencias de su vida alejada de Dios le lleva a congregarse o a sobrecogerse con temor y temblor, con precaución y humildad, cuidándose de no hacer nada que destruya en alguna medida la obra de Cristo en su vida y en la vida de la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y tercero, para que de nuestras almas brote una ferviente alabanza hacia aquel que nos ha librado de la ira venidera y del castigo por el pecado. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Cristo. Así que cuánta alabanza debería salir de nuestras almas por Él. El meditar en la ira de Dios nos hará entender nuestra verdadera posición al frente de Él y nos mostrará la condición tan terrible en la que nos encontrábamos. Y sin dudar de nuestro corazón saldrán sinceras y conscientes alabanzas hacia aquel que sufrió por nosotros y experimentó las terribles horrores de la ira del Padre, para que aquellos que crean en Él se acojan a su sacrificio, ya no tengan que experimentar la indignación de un Dios 3 veces santo. Quiero terminar entonces con una aplicación para el no creyente. A.W. Pink dijo lo siguiente: que angustiada el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades de los suyos, que Dios le imputaba al morir, su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica, su reiterado ruego, si es posible, pasa de mí esta copa. Su último grito aterrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ello muestra, hermanos, lo terrible que era el temor que sentía nuestro Señor Jesucristo, porque Dios mira a los pecados. Bien, pueden los hombres clamar: Señor, ¿quién podrá mantenerse? Cuando el mismo Hijo de Dios tembló así bajo el peso de su ira. Cierro la cita. Querido oyente, qué espantoso es ver cómo día tras día se profana y se abusa de su bondad y paciencia. Aunque Dios puede destruir esta ingrata humanidad solo con su palabra, sin embargo no lo ha hecho. Es misericordioso y paciente. Él retarda su castigo. Dios no es como algunos padres que retienen el castigo para sus hijos y pasan por alto sus faltas, no ejecutando la disciplina. No así. Dios no es así. Su castigo llegará. El malo no escapará de su ira. Aunque corra la ira, lo alcanzará y recibirá el castigo por profanar la bondad y misericordia de Dios. Así que, querido amigo, déjame decirte lo siguiente: huye de la ira venidera, ahora que hay oportunidad de escapar del enojo y el desagrado del Padre. Corre a la cruz de Cristo, abrázate al bondadoso Salvador, ora con fervor, pidiendo el perdón de tus pecados, y acógete al sacrificio de Cristo. En él fue ya ejecutada la ira del Padre. Por tanto, ya no tienes por qué sufrir su castigo eterno. Concluyamos entonces diciendo que la ira de Dios es necesaria, ya que siendo un Dios bondadoso y amoroso, no puede negarse a sí mismo, dejando sin castigo al que va en contra de su santidad. Por tanto, Él debe desatar su justa ira sobre todos aquellos que invalidan sus mandamientos. Hermanos y amigos, el Señor nos ayude. Que el Señor penetre esas palabras en lo profundo de nuestras almas y que alabemos a un Dios maravilloso que nos ha librado de la ira venidera. Oremos.